Saludos. Vamos, en primer lugar, a analizar el principio de funcionamiento del circuito integrado, el TCA 785. Este que tenemos aquí, TCA 785. Es un circuito integrado enmarcado dentro del conjunto de elementos que vamos a utilizar para hacer el control de elementos de disparo como tiristores o triacs. En este caso, este TCA 785 lo que nos va a hacer va a ser generar una serie de impulsos para atacar a las puertas de los tiristores, en nuestro caso para el control del horno, en función del paso por cero de la señal de entrada. Es decir, me va a generar unos impulsos con un cierto desfasaje con respecto al paso por cero de la señal de entrada. Lo que tenemos que hacer es analizar el datasheet de este circuito integrado y empezamos, como siempre, por las principales características, que en este caso las características que nos muestra son estas. Son reconocimiento fiable de paso por cero, es decir, bueno, pues lo que me hace es un detector de paso por cero. Tiene una amplia gama de aplicaciones, pero en nuestro caso la aplicación que vamos a utilizar, como hemos dicho, es generar impulsos para atacar a los triacs para generar el disparo de la carga. Se puede utilizar como conmutador de paso por cero. Bueno, en nuestro caso no es exactamente eso, pero podría ser. Compatible con tecnología LSL. Tiene un funcionamiento posible en trifásica, es decir, se puede utilizar para generar. Nosotros aquí vamos a ver para atacar cargas monofásicas, pero para atacar cargas trifásicas se puede utilizar exactamente igual este tipo de circuitos, solamente que claro, nos harían falta 3 circuitos integrados. Corriente de salida máxima de 250 mA y los impulsos me pueden tener una corriente de 250 mA suficiente en la mayoría de los casos para atacar directamente a tiristores y triac. Rango de corriente de rampa grande y un amplio margen de temperaturas. Es decir, el circuito es este. En nuestro caso, analizado eso, lo que vemos es que es un circuito integrado. Ahora vamos a ver el diagrama de bloques, que es un circuito integrado que tiene una presentación dual inline de 16 pines, en el que las patillas las tenemos aquí. Ahora vamos a ver cuál es su funcionamiento, pero básicamente lo que nos podemos quedar es que la tensión de masa, o sea, el pin de masa es el 1, el pin de alimentación es el VS, que es el 16, y luego a partir de ahí tenemos una serie de pines que iremos viendo para qué son. Los pines de salida, que son Q2, Q1, Q2, literal e invertida. Esto está equivocado. Ahora veremos cuál es cuál. En este caso vemos que la patilla 2 es el Q2 invertido y la patilla 4 es el Q1 invertido. Es decir, esto está mal, no es un 2, es un 1. Y luego tenemos la salida Q, que luego ya veremos para qué puede servir. Tenemos el I5, que es la tensión no es la tensión de sincronismo, sino la tensión que vamos a tomar como base para sincronizar, para tomar la referencia del paso por cero. Las patillas 6 es de inhibición, la QZ que veremos, la tensión de referencia, la 8, iremos viendo cada uno de ellos. Las patillas 9 y 10 que son para conectar R9 y C10 que son para generar unas rampas que luego veremos. El 11, la V11, que es la tensión de control, el control voltage, para controlar el punto de disparo. La extensión, el C12, para la extensión de pulso, y la veremos, lo mismo que el L. Y luego las salidas Q1, Q2, que van a ser realmente las dos salidas de pulsos, como vamos a ver ahora. Básicamente nos encontramos con que la descripción funcional es esta, el diagrama de bloques es este. Vamos a ir viendo ahora qué es lo que, básicamente, qué es lo que hace. Bueno, pues dice que la sincronización se obtiene en base a una señal que se mete a través de una alta impedancia de entrada a la tensión del V5, este que tenemos aquí, V5, y que, bueno, pues que sirve para transferir o para buscar. La sincronización se hace en base, como más o menos vamos a ver ahora, la sincronización se hace en base, voy a reducir un poco el zoom para que nos quepa todo en la pantalla. Tal y como os digo, la sincronización se hace, la vamos a tener, las salidas las vamos a obtener
en Q1 y en Q2, como vamos a ver ahora, y es en base, tal y como nos dice aquí, a un generador de rampa en el condensador C10 que se carga a través del... Vamos a ver. Es decir, yo tengo aquí dos puntos, luego vamos a verlo luego, de C9 y R10, que me van a generar una función de carga, una función de rampa, de forma que comparando la rampa que me generan estos dos elementos con la tensión que meto yo en el punto de referencia V11, lo que me hace es generar unos impulsos en Q1 y o en Q2, me va a generar aquí unos impulsos con un determinado ángulo, dependiendo de esta tensión de V11, a partir del instante en que la tensión esta de V-Sync, que se mete por la patilla 5, me alcanza, me pasa por cero. Entonces yo lo que hago es, cuando esta tensión pasa por cero, lo vamos a ver luego, lo que hago es, en función del valor de esta tensión V11, la rampa que se me genera debido a R9 y C10, va a tener, en función de la inclinación de esta rampa, va a tener, cuando llegue al punto V11, va a tener un punto de disparo. Entonces, en función de este tiempo que yo tengo aquí, que puede ser este o puede ser este otro, me va a generar un impulso que va a ser el que voy a tener yo a la salida de Q1 o de Q2. Todo eso, pues más o menos lo explican aquí. Lo que nos dice es que en función, como hemos dicho antes, de la tensión de C10, de la tensión de carga de C10, que es una tensión que se carga a una corriente constante a partir de R9, entonces comparando la tensión que yo tengo en extremos de C10 con la tensión de referencia que yo voy a meter en C11, lo que voy a hacer es controlar el tiempo, el ángulo de fase, que va a ser un ángulo de 0 a 180 grados, que yo voy a obtener en Q1 o voy a obtener en Q2 en función de este valor de referencia. Entonces yo lo que voy a hacer es generar unos impulsos en Q1 y en Q2 que van a tener un ángulo de desfase de 0 a 180 grados, que va a ser variable este ángulo y va a ser variable en función de la tensión que yo meta en V11. Si esto yo lo puedo ver, lo vamos a ver aquí ahora, lo puedo ver directamente, vamos a ver las formas de onda de salida. Este es el circuito, como tenemos aquí, este es el diagrama de bloques, y para ver las formas de onda de salida, repito, lo que vamos a hacer es, vamos a analizar el V-Sync, que es la tensión de entrada alterna, es decir, esta va a ser la tensión senoidal que yo quiero controlar, a través de la cual yo quiero controlar una carga con los tiristores. Para atacar a esos tiristores yo voy a tener dos señales, la Q1 y la Q2. Entonces, estas dos señales, estos pulsos Q1 y Q2, yo lo que voy a hacer es, voy a tener que conseguir que este Q1 y Q2 se produzcan con un cierto desfase desde el punto de paso por cero de esta señal senoidal. Ese desfase de ese pulso, este desfase aquí, yo lo voy a obtener en función de la tensión que yo meta en V11. Si yo voy a tener que tener unos circuitos que me generen una tensión positiva, o sea, la tensión continua, de un nivel mayor o menor, de forma que me va a generar aquí un ángulo de fase mayor o menor de acuerdo a esta tensión. Y todo ello en función de, repito, de la tensión de carga en C10. Tal y como he comentado, eso lo podemos ver en estas formas de onda. Entonces, en estas formas de onda las voy a ampliar un poquitín más. Estas formas de onda que yo tengo aquí, las vamos a analizar. Esta V5 es la tensión de sincronismo que llamamos aquí, de sincronización, es la tensión senoidal, con la cual ya ataco al circuito de carga, y lo que tengo que hacer es detectar el paso por cero. Y a partir del paso por cero yo tengo que generar un impulso. En este caso, en Q2, voy a generar un impulso que va a tener un ángulo, que es el ángulo este que tengo yo aquí. ¿De qué va a depender este ángulo? Este ángulo va a depender de la tensión que yo meta en V11. Es decir, si esta tensión es mayor o menor, este nivel es mayor o menor, voy a provocar que este ángulo sea mayor o menor hasta 0 a 180 grados. En Q2 voy a obtener yo una salida del 0 a 180 grados y en Q1 voy a obtener un impulso parejo a este que va a ser para los hemiciclos negativos, que también va a ser de 0 a 180 grados. Es decir, yo aquí no obtengo en estas señales Q1 o Q2
unos impulsos para todos los semiciclos, sino Q2 me va a generar un impulso para los semiciclos positivos y Q1 me lo va a generar para los negativos. En este diagrama que tengo aquí, en esta señal que tengo aquí, lo que hago yo es representar la tensión de rampa, es decir, la tensión en el condensador, la V10, la tensión en C10. Tensión en C10 que va a depender del valor de la resistencia R9, como hemos dicho anteriormente, de esta resistencia R9. Esto me va a formar una célula de carga, en el cual yo aquí lo que tengo es un circuito integrador, que lo que me va a provocar es que la rampa, la tensión en este condensador, al ser con una carga de corriente constante, sea una tensión con una rampa totalmente lineal, que sea una subida lineal. De forma que en función del valor de R9 y C10, este ángulo pueda ser mayor o menor. No nos importa eso tanto, sino que aquí lo que me importa es a partir de una determinada rampa, como puede ser esta que tenemos aquí. Bueno, para empezar, cuando la señal pasa por cero, lo que hacemos es coger el señal tensión del condensador y descargarlo totalmente. Y una vez que lo tengo descargado totalmente, este condensador empieza a cargarse, como hemos dicho antes, con una rampa totalmente lineal. Lo que ocurre es que yo tengo una señal en V11. En el momento en que la tensión en el condensador, de carga del condensador, supere el valor de la señal en V11, lo que me hace es, en este caso en Q2, se me pone a 1 Q2, es decir, me genera un impulso. Un impulso que se pone o que permanece activo durante un determinado tiempo, que ya viene determinado por el circuito integrado y que no tiene mayor importancia, porque este impulso solamente pretendemos utilizarlo para disparar el triac o el tiristor. Lo que hace este impulso, una vez que se genera, es volver a pasar a cero y volver a pasar a cero y permanecer a cero hasta que vuelve a aparecer otra vez el semiciclo positivo y otra vez volvemos a repetir el proceso, es decir, descargamos el condensador y cuando el condensador se vuelve a cargar, en este punto de cruce de la tensión de carga del condensador con la tensión en V11 es cuando se me vuelve a generar otro impulso. De forma que este ángulo que yo tengo aquí va a depender de qué, no del valor, que sí, del valor de R9 y C10, que eso va a ser fijo, sino que va a depender del valor de V11, que va a ser el valor de la tensión que yo voy a meter, que yo voy a controlar desde mis circuitos de control para producir o para contribuir a que ese tiristor o triac se dispare un poco antes o un poco más tarde. En Q2 yo obtengo los impulsos debido a los semiciclos positivos, a la sincronización de los semiciclos positivos, y como hemos dicho antes en Q1 yo tengo los impulsos debidos a los semiciclos negativos. Este ángulo que yo tengo aquí es exactamente el mismo que este. Yo tengo impulsos por dos salidas diferentes para atacar a tiristores diferentes. ¿Qué más señales teníamos aquí? No nos vamos a meter demasiado en ellas. Yo tengo aquí la Q2 que llamábamos antes invertida, que es una señal que, bueno, lo que me hace es dar una extensión de la Q2. La Q2 me daba un impulso corto y la Q1 lo que me hace es, desde el momento en que produzco este disparo, lo mantengo a 1 hasta que vuelve a pasar la señal por cero y se baja a cero. Esto puede ser utilizable para otro tipo de aplicaciones que no es nuestro caso. Podría ser utilizable, por ejemplo, para atacar a IGBTs, porque vemos que en un tiristor o triac el impulso, como hemos visto anteriormente, me produce el disparo y se permanece disparado ese triac mientras la señal no llegue a cero. Entonces con un impulso corto es más que suficiente, mientras que con un IGBT lo que tengo que hacer es tenerlo disparado durante el tiempo que dura toda la señal senoidal. Es decir, yo necesito un disparo, toda esta señal, para atacar a un IGBT. Entonces, bueno, podría ser para ese otro tipo de aplicaciones. Para Q2, para Q1 es exactamente el mismo, el inverso que el Q1 de pulso. Y bueno, pues las extensiones de QZ y Q, pues bueno, pues están aquí. Es para otro tipo de aplicaciones. La QZ se puede considerar que es una especie de puerta lógica O entre esta señal y esta, entre la Q2 negada y la Q1 negada. Pero bueno, nosotros ahora con que nos quedemos con esta aplicación con esta utilidad es más que suficiente. Es decir, generar impulsos con un determinado ángulo de desfase en función de la señal de 3 volt de disparo que yo meta en V11. Todo esto, pues bueno, se podría analizar aquí, pero es bastante complejo, bastante abstracto, y con lo que nos quedamos es
a continuación con un par de circuitos de aplicación. Antes de ver el circuito de aplicación, vemos cómo tenemos aquí las características eléctricas, bueno, sin mayor gran importancia, pues bueno, la tensión de alimentación máxima 18 voltios, la corriente de salida máxima 400 miliamperios, aunque en las utilidades iniciales nos habían marcado que era 250 miliamperios. Circuito de inhibición, y bueno, para inhibir el circuito no lo hemos dicho, tensiones de controles, sincronizaciones, diferentes opciones, tensión de alimentación, pues bueno, típica 18 voltios. Alguna aplicación más, alguna característica más. Esta es relativamente importante en función de los circuitos de aplicación que vamos a ver luego, de 6,5 miliamperios la tensión de alimentación, es decir, la tensión en la patilla. Hemos visto antes aquí que la patilla de alimentación, el pin de alimentación, era la patilla 16, o sea que por VS la corriente que se va a consumir típica es de 6,5 miliamperios. Y ya sin más, esto lo analizáis por vuestra cuenta, sin más lo que vamos a pasar es a ver, bueno, algunas aplicaciones de cuáles son los valores típicos de resistencia y condensador que se pueden utilizar en función de tiempos, lo miréis vosotros también, y lo que vamos a analizar son circuitos de aplicación, que no es este. Este es un circuito de testeo, es decir, este es un circuito que se ha montado para obtener las características eléctricas que acabamos de ver ahora. Circuito de aplicación, diferentes configuraciones de las etapas de salida, y circuito de aplicación lo tenemos aquí. Es un circuito de aplicación típico, sencillo y muy interesante, que consiste en controlar la luminosidad de una lámpara a través de un triac. Un triac es una lámpara que se conecta a 220 voltios y lo que tengo que hacer es variar la iluminación de la lámpara controlando el punto de disparo, es decir, la señal alterna, como ya sabemos, es una señal senoidal y lo que pretendemos con el triac, como habíamos visto para caso de triacs, es producir un impulso tardío, un determinado impulso, que lo que me provoque es que la tensión en la carga, en este caso en la lámpara, sea esta de aquí. Lo que necesito yo es generar unos impulsos que tengan este determinado retardo. Y este determinado retardo lo voy a generar con el TCA 785. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues luego nos veremos la parte esta de aquí, entonces ahora hay que tener en cuenta, vamos a analizar esta primera sección de aquí, que es la parte de alimentación. La entrada son 220, tenemos colocado aquí una bobina que no es ni más ni menos que un filtro contra transitorios, y esto lo que me va a hacer es, me va a impedir que haya que las variaciones grandes de corriente que me provoca este circuito afecten a la señal de red, y con lo que me encuentro es con el circuito integrado. Circuito integrado que tiene la alimentación en la patilla 16 y en la patilla 1. La patilla 1, la alimentación la obtenemos directamente a través, bueno, se me olvidaba, este condensador también es un condensador, al igual que esta bobina, antiparásito, es un filtro que lo que me va a provocar es que los picos de corriente que pueda haber en la red, tanto hacia adentro como hacia afuera, desaparezcan, los consuman. Ya vimos en la primera unidad didáctica los supresores de transitorios, es este. Y aquí con lo que me encuentro es que para alimentar este circuito, que necesita una alimentación de unos 18 voltios, con lo que me encuentro es con un Zener de 15, que a través de una resistencia limitadora de 4,7K, 9 vatios, y un rectificador de media onda y un condensador de filtro, pues yo en este punto que tengo aquí, lo que obtendré es una señal continua de unos 15 voltios. Bueno, unos 15 voltios no, de 15 voltios. 15 voltios, y para eso, para la estabilización de esta forma, lo que hacemos es utilizar esta resistencia. Es suficiente esta resistencia, no necesitamos utilizar un transformador reductor a una tensión que se aproxime a los 15 voltios, porque como hemos dicho antes, el consumo de esto era del orden de los 6,5 miliamperios, con lo cual si hacemos los cálculos, 220 raíz de 2, que son unos 330 voltios, menos 15, pues unos 315 voltios, dividido con 6,5 miliamperios, pues bueno, básicamente nos da una resistencia de unos 4,7K, con una potencia importante, claro.
porque 6 miliamperios por 300 voltios, pues es una potencia importante. Pero ello me evita tener que utilizar un transformador en reductor. Y además el problema que tendría el transformador reductor sería que no me permitiría establecer una buena... Bueno, miento, no digo nada. Vale. Entonces, bueno, aquí tenemos el circuito integrado. En estos dos puntos, en estos dos pines 14 y 15, yo voy a obtener los pulsos de salida, como hemos dicho antes, uno para los semiciclos positivos y otro para los negativos. Y el detector de paso por cero, este circuito integrado tiene que detectarme el paso por cero. Y el paso por cero me lo va a detectar aquí. Yo en este punto tengo una señal senoidal con respecto a este otro. Entonces, claro, yo voy a tener aquí la detección de paso por cero a través de esta resistencia de 220K, como hemos dicho antes, era una resistencia muy grande. Por lo que voy a hacer yo es tener aquí la señal senoidal. Señal senoidal que me va a detectar, como repito, vuelvo a insistir, los pasos por cero. Pasos por cero que como ya tenemos detectado por paso por cero, tenemos alimentado, lo que vamos a hacer ahora es lo que hemos comentado antes. Decíamos que teníamos que tener un condensador, el C10, que me iba a generar la rampa en función de la R9, que es esta, y yo puedo hacer con esto un ajuste de la rampa aquella que veíamos así, esta. Y lo que tengo que hacer ahora es variar el ángulo. Y para variar el ángulo lo que tengo es esta resistencia. Con este divisor de tensión que tengo, que toma la tensión de 15 voltios y masa, en este caso lo que me va a hacer es la tensión en el punto 11, hacer que sea una tensión variable. Una tensión variable que lo que me va a provocar es que esté así o que esté así. Con lo cual, a la hora de generar los pulsos, el efecto va a ser que el impulso se produzca aquí, o se produzca aquí, o se produzca aquí. Es decir, variamos el ángulo que tenemos aquí. Es decir, yo aquí voy a tener una serie de pulsos, unos para los positivos y otros para los negativos, pero en este caso, como es un triac, yo necesito que esos pulsos entren tanto para los positivos como para los negativos. Con lo cual lo que hacemos es construir una puerta lógica O con dos diodos, de forma que cuando yo tenga aquí un pulso, ese pulso pasa este diodo porque está polarizado directamente y me aparece en la puerta del triac, o cuando tenga aquí el pulso pasa por este diodo y me aparezca aquí. Es decir, si yo en estos dos puntos tengo unos impulsos que son así y en este otro uno que son así, en este punto final de aquí yo voy a tener unos pulsos que van a ser así, todos seguidos. Entonces, bueno, pues ya tenemos de esta manera, generamos unos pulsos con los cuales controlamos el ángulo de disparo, con lo cual estamos controlando la tensión eficaz o media que yo meto a la lámpara. Es decir, controlo la iluminación de la lámpara. Tenemos alguna aplicación más muy parecida, como esta que tenemos aquí, en la cual vemos que el circuito es básicamente el mismo, el TCA 785, la tensión de alimentación para alimentar al circuito integrado, y lo que hacemos es generar, en este caso lo que hacemos es controlar una carga, solamente que en lugar de utilizar un triac, utilizo dos tiristores en antiparalelo. De forma que durante los semiciclos positivos me va a conducir un tiristor y durante los negativos me va a conducir el otro. Con lo cual, ahora lo que tengo que hacer es atacar los impulsos de los tiristores, atacarlos de manera independiente. Para lo cual, en este caso, ahora las salidas 14 y 15, lo que hacen es una va a uno de los tiristores y la otra, la 14, viene al otro de los tiristores. Con lo cual ya obtengo eso. Vemos que además, en este caso, el ataque a la puerta se hace a través de unos transformadores de impulsos, que bueno, ya los analizamos en su momento en el tema de transformadores. De esa manera, ¿qué es lo que consigo? De esa manera lo que consigo, si nos damos cuenta, es un aislamiento galvánico entre el circuito generador de pulsos y el circuito de potencia. El circuito generador de pulsos que viene a alimentaciones de más 15 y menos 15, totalmente aisladas de la señal alterna de la carga, y lo único que hago es, como hemos visto antes, en el punto 5, que era el punto de entrada de la señal de referencia, meter esa señal de referencia, meterla directamente de los 220 voltios
por esta línea a través de la resistencia de 220 K. Es decir, la alimentación en este caso va separada del circuito de control del circuito de potencia, pero conseguimos una sincronización a través de este circuito integrado a través de la patilla 5. La siguiente aplicación la tenemos aquí. Es parecido, es atacar a un RL, a una carga, pero con un puente semi-controlado, que todavía no los hemos visto, los veremos más adelante. Entonces, bueno, pues aquí, sin grandes historias, yo lo que tengo son dos tiristores, con lo cual durante unos semiciclos tengo que atacar a un tiristor y durante otro semiciclo a otro. Entonces, bueno, pues para eso vuelvo a utilizar el mismo TCA 785 y lo que hago es sacar los impulsos de una salida o de la otra, de una salida para atacar a un tiristor para controlar unos semiciclos y de la otra al otro tiristor para atacar a los otros semiciclos. En este caso, la alimentación del circuito integrado la volvemos a obtener de la señal de potencia, de la tensión de potencia de los 220 voltios vía resistencia limitadora y vía CB. Este otro circuito es muy similar al anterior, muy similar, y bueno, pues aquí volvemos a tener en este caso dos transformadores de impulsos para atacar a los rectificadores, al puente de diodos controlado, pero semi-controlado. Se le llama semi-controlado, como veremos, como hemos visto anteriormente, perdonad, se llama semi-controlado porque solamente tengo que controlar dos tiristores. Y con esto terminamos este circuito integrado y estamos preparados para analizarlo cuando nos aparezca en los circuitos completos de control de nuestros hornos. Terminamos con la primera transparencia, con la primera página, y lo que se recomienda a continuación es que de manera independiente se analicen estas características y sobre todo se analice la descripción funcional sin centrarse demasiado en el diagrama de bloques. Terminamos con ello este circuito integrado.